volvió por él. Cuando el Señor resucitado se apareció a sus discípulos aquel primer domingo, Tomás no estaba presente. Pero no debemos pensar que Tomás había desertado o que tuviera miedo por el clima de amenaza que se cernía sobre los discípulos. ¿Qué pudo explicar su ausencia? Recordemos que Tomás en aquella última reunión, antes de la crucifixión, había preguntado al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Señor les había dicho que su partida era inminente, y eso había llenado de estupor y de temor a los discípulos. La pregunta de Tomás era perfectamente legítima y sin duda representaba el sentir general. Por lo tanto, no sirve este hecho como explicación sobre su ausencia aquel día. Pero recordemos también que Tomás había sido muy vehemente para expresar su disposición a morir con el Señor en caso de que algo le sucediera. Vamos también nosotros para que muramos con Él, había dicho a sus consiervos cuando el Señor decidió regresar a una Judea muy hostil para ver a su amigo Lázaro. Su compromiso de compañerismo y sacrificio había fracasado, sin embargo, el día que apresaron al Señor. Al igual que el resto, él también huyó, dejando a su maestro solo. ¿Pesaba eso demasiado en Tomás como para acercarse a los demás discípulos después que el Señor murió? Había entrado en uno de esos túneles largos y oscuros que desafían la fe y la esperanza. Lo cierto es que aquel domingo de resurrección Tomás no estaba con los demás. Y cuando ellos le contaron que lo habían visto, él no creyó. Ustedes vieron un fantasma, les dijo, probablemente. Han sufrido alucinaciones. En realidad, después de la cruz, ninguno esperaba que el Señor resucitase. Incluso los que le sepultaron le hicieron los ritos funerarios como para alguien que no va a resucitar. Y los discípulos ni siquiera estuvieron ahí. No sabemos lo que el Señor hizo durante esa semana siguiente. Lo que sí sabemos es que volvió el otro domingo. ¿Es desatinado pensar que volvió especialmente por Tomás? El Señor se aseguró de que estuviese presente, porque Tomás necesitaba verlo. El relato de Juan 20 nos muestra que cuando el Señor se apareció a sus discípulos ese domingo, luego de saludarlos, se dirigió de inmediato a Tomás, tal como poco después atendería al otro discípulo remiso, a Pedro, en una conversación personal, restauradora. Así hace ahora con Tomás. Y le hace constatar la realidad de su resurrección, la realidad de su presencia corporal, con las huellas aún de sus heridas. Entonces las dudas de Tomás se disiparon y en su lugar surgió una devoción especial, porque de ninguno de los otros discípulos se dice que haya reaccionado como él al ver al Señor resucitado. Señor mío y Dios mío, exclamó en un paroxismo de gozo y de adoración. Poco después, el Señor provocará una larga conversación con Pedro para hacerle entender que su traspié había sido perdonado. Tomás y Pedro, dos discípulos muy diferentes en carácter, pero unidos en su debilidad y unidos en la restauración, en el amor inclaudicable de su Señor y Dios.